Las señales de advertencia llegaron demasiado tarde. El momento en que la almirante Sarah Chen llegó a la centro de mando de la órbita de Marte. Estación, el cielo de la Tierra ya estaba ardiendo. Ella observaba a través de la enorme pantalla de visualización como rayos de luz brillante. La luz descendió de la oscuridad de espacio. Cada uno lleva la muerte al ciudades de abajo. Nueva York desapareció en un destello de fuego blanco. Tokio siguió. Segundos después. Luego Pekín, Londres y Moscú. Uno a uno, los más grandes de la humanidad. Las ciudades fueron borradas de la existencia. Las manos de Sarah agarraron el borde de la consola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A su alrededor, los oficiales gritaban informes y advertencias, pero sus voces parecían distante y vacía. Había pasado 20 años en la flota espacial, defendiendo la humanidad de los piratas y los asteroides. Nada la había preparado para esto. Nada podría preparar a nadie para esto. Las naves enemigas quedaron suspendidas en órbita como naves oscuras. Ángeles de la muerte. Eran enormes, cada uno más grande que cualquier nave que la humanidad haya tenido. Jamás construidos. Sus cascos eran negros y lisas, sin reflejar la luz. Estas eran los Sarun, y habían venido sin advertencia, sin comunicación, sin misericordia. Simplemente aparecieron en la Tierra. Órbita y comenzaron su trabajo de destrucción. Una joven comunicación. El oficial se volvió hacia Sarah, con lágrimas corriendo por su cara. Extendió un bloc de datos. Con manos temblorosas. Los números en él. La pantalla le revolvió el estómago. 4.2 mil millones de muertos. En solo 48 horas. El Sarun había matado a casi la mitad de la Tierra. Población. Los dos humanos más nuevos. Colonias, pequeños asentamientos en lugares distantes. Mundos, habían sido destruidos por completo. Solo quedó la colonia Nueva Esperanza, demasiado lejos. Lejos y demasiado pequeño para que los extraterrestres molestarse con todavía. Sarah se obligó a sí misma a respirar. Tenía que pensar con claridad. Pánico. Los mataría a todos. Miró a su alrededor. El centro de mando en el superviviente. Oficiales. La estaban mirando. Esperando órdenes. Esperando esperanza. Pero, ¿qué esperanza podía darles? La flota humana estaba compuesta por 47 barcos. Sarun tenía miles. La humanidad había sido en el espacio durante solo 200 años. Según a los breves datos que habían reunido. Antes del ataque, el imperio Sarun tenía existido durante 50.000 años. Dr. Marcus Webb entró al centro de comando. Su código de laboratorio cubierto de polvo. Él, el xenobiólogo, había estado estudiando extraterrestres. Artefactos cuando comenzó el ataque. Él se acercó a Sarah con una expresión sombría. Había estado analizando el ataque. Patrones, tratando de entender por qué Sarkon había atacado tan repentinamente y tan brutalmente. Marcus le mostró sus hallazgos. En una pantalla portátil. El Sarun había enviado un mensaje, pero llegó después del ataque. Comenzó. El mensaje era simple y frío. La humanidad se había expandido en territorio que los Sarun consideraban suyo. El ataque pretendía ser una lección. Una advertencia a otras especies primitivas que la hegemonía no toleraría. Advenedizos. Los Sarun esperaban que la humanidad rendirse inmediatamente o ser aniquilado. Completamente. Sarah leyó el mensaje 3 veces. Cada vez, su ira crecía. Más fuertes. Los Sarun pensaban que los humanos eran primitivo. Pensaron que este ataque romperían el espíritu de la humanidad. Ellos. Pensó mal. Ella miró él. Devastó la tierra y creó una decisión. La humanidad no se rendiría. No rogarían por misericordia. Lo harían.
Pelearían y harían el Sarun. Lamentaban cada vida humana que habían quitado. Ella reunió a los supervivientes, líderes militares y políticos a través de canales encriptados. Se conocieron virtualmente, desde búnkeres ocultos dispersos por la tierra y la colonia restante. El presidente habló primero, su rostro, demacrado y envejecido por el dolor. Preguntó. La pregunta que todos se estaban haciendo. ¿Cómo? ¿Podría la humanidad contraatacar? ¿Contra un poder tan abrumador? Sara se paró frente a la asamblea virtual y habló con convicción. Los Sarun eran poderosos, sí, pero habían hecho error crítico. Habían asumido que destruir las ciudades de la Tierra destruiría la capacidad de la humanidad para contraatacar. Ellos estaban equivocados. Cuando la humanidad construyó su Internet y los sistemas de comunicación, ellos los construyeron para sobrevivir. Cada pieza de conocimiento científico, cada militar plan, cada plano técnico fue almacenados en miles de ubicaciones. Los centros de datos subterráneos sobrevivieron. Los sistemas de respaldo en las estaciones y las colonias permanecieron intactas. Marcus añadió su propia observación. El Sarun atacó con una fuerza abrumadora, pero sus tácticas demostraron arrogancia. Ellos volaban en patrones predecibles. Usaban las mismas frecuencias de armas. Ellos no esperaban ninguna resistencia real. La arrogancia era una debilidad que tenía la humanidad. Podrían explotar. Los Sarun nunca luchó contra un enemigo que se negó a seguirlo. Las reglas de la guerra honorable. Nunca me enfrenté a un enemigo que hiciera lo mismo. Cualquier cosa para sobrevivir. El Consejo votó. Por unanimidad. Activarían lo llamaron el protocolo de la cosecha. Los humanos supervivientes se convertirían en parte de la esfuerzo bélico. Cada fábrica, cada laboratorio, todos los recursos serían dedicado a un objetivo, la venganza. No solo venganza, sino supervivencia. Mostrarían los Sarun y toda la galaxia que la humanidad no podría ser destruida fácilmente. Sara tomó el mando de la flota remanente. 47 barcos contra miles parecían imposible, pero ella recordó algo. Su abuelo se lo contó cuando ella tenía joven. Había sido soldado en uno de las viejas guerras de la Tierra. Dijo que el enemigo peligroso no es el más fuerte o el más inteligente. El enemigo más peligroso es el que no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. Como la Tierra continuó ardiendo abajo, Sara comenzó planificando la respuesta de la humanidad. El Sarun habían atacado primero. Habían matado miles de millones. Creyeron que habían ganado. Pero la guerra apenas había comenzado. Fábricas ocultas debajo de la tierra. Superficie, en los astilleros secretos de Nueva Colonia Esperanza, la humanidad se estaba preparando para enseñarle una lección al antiguo imperio. Los suyos aprenderían que los humanos no eran primitivos, no eran débiles, y nunca se rendirían. El pastor de guerra, Creyan, observaba la tierra. Desde su nave de mando. La misión ha sido simple: eliminar la amenaza humana y seguir adelante. Pero algo lo preocupaba. La mayoría de las especies se rindieron después de perder la mitad de su población. La mayoría de las especies suplicaron clemencia, pero los humanos estaban silenciosos. Sus barcos restantes no huyeron, no pidieron paz. Ellos simplemente esperó. Y de alguna manera ese silencio era más inquietante que cualquier amenaza. Podría haber sido 3 meses después del ataque, la humanidad se transformó. Supervivientes que emergieron de los búnkeres y los refugios encontraron un mundo que parecía nada parecido a la tierra que recordaban. Pero no lloraron.
No lo hicieron. Dudar. Trabajaron. Todos los días. Cada hora trabajaban con un enfoque que rayaba en la obsesión. La almirante Sarah Chen se encontraba en uno de los complejos fabriles subterráneos debajo. Lo que solía ser Alemania. La instalación se extendía por kilómetros en todas direcciones, tallado profundamente en la roca durante el primeros días de la colonización espacial. Miles de trabajadores se movilizaron a través de la espacio como hormigas en una colmena. El sonido de la maquinaria era constante, rítmica. Golpes que nunca cesaron. Día y la noche no significaba nada aquí. La fábrica funcionó continuamente produciendo armas, barcos y municiones. Dr. Marcus Webb caminó a su lado, señalando diferentes secciones. Aquí estaban. Construcción de un nuevo revestimiento de casco, utilizando material rescatado de ciudades destruidas. Allí estaban ensamblando misiles. Sistemas basados en Saturn capturado. Tecnología. Cada estación estaba ocupada. Cada trabajador se centró. Estas personas perdieron familias, hogares, ciudades enteras, pero canalizaron su dolor en acción. Construyeron armas para contraatacar. Enemigo que le había quitado todo. Ellos. Marcus le mostró a Sarah su último descubrimiento. Su equipo había estado estudiando los restos de un caza Saturn que se estrelló durante el ataque inicial. ¿Qué? Se sorprendieron todos. El Saran. La tecnología era avanzada, pero también era predecible. Los extraterrestres construyeron su barcos y armas de la misma manera que lo habían hecho durante miles de años. No vieron nada. Razón para cambiar o innovar. ¿Por qué? ¿Ellos? Su tecnología siempre había sido superior a todos los demás en la galaxia. Pero la humanidad era diferente. Los humanos cambiaban constantemente. Se adaptaban. Mejorado. Tomaron viejas ideas y las hicieron ellos nuevos. Marcus y su equipo tenían. Realizó ingeniería inversa del escudo de Saturn. Tecnología en tan solo 6 semanas. Un proceso. Eso debería haber llevado años. Tal vez décadas. Se completó en menos de 2 meses. Lo hicieron rompiendo cada regla de la investigación científica tradicional. Trabajaron en equipos paralelos, compartiendo datos al instante en todo el mundo. Ellos probé cientos de enfoques. Simultáneamente. Fracasaron rápido y aprendieron más rápido. Sarah escuchó a Marcus explicar cómo habían mejorado los escudos de Sarkon. El diseño original era bueno, pero los humanos lo mejoraron. Aumentaron la potencia. Producción en un 30%. Redujeron la energía. Consumo a la mitad. El Saturn sería, frente a su propia tecnología, actualizada y mejorado por la innovación humana. Marcus sonrió mientras lo decía, pero no hubo alegría en esa sonrisa, solo frialdad. Determinación. En otra parte del complejo, el capitán James Sackeffer estaba entrenando soldados para un nuevo tipo de guerra. Antes del ataque, James había sido parte del especial de la Tierra. Fuerzas. Había luchado en conflictos a través del sistema solar, lidiando con piratas y terroristas. Ahora, él era enseñar estas habilidades a miles de personas. Voluntarios, pero no les estaba enseñando a luchar limpio. Les estaba enseñando a pelea sucia. James demostró tácticas. Eso nunca aparecería en ningún documento oficial. Manual militar, cómo sabotear al enemigo. Barcos desde dentro, cómo utilizarlos. El medio ambiente como arma, cómo convertirlo en tecnología enemiga contra ellos. Cómo hacer que cada compromiso cueste el Saturn más de lo que esperaban pagar. Los estudiantes estaban ansiosos por aprender. Entendió que el honor y la justicia eran lujos que la humanidad ya no podía permitirse. Sarah vio un entrenamiento. Ejercicio donde soldados humanos practicaron acciones de abordaje.
Se movieron rápido y golpearon duro usando cada ventaja que tenían. Podrían encontrarlo. Pusieron trampas explosivas. Pasillos. Hackearon los sistemas enemigos. Crearon caos y confusión. Sarun, explicó Marcus, luchó, según antiguos códigos de honor. Anunciaron su presencia. Ellos lucharon en formación. Dieron las posibilidades de que los enemigos se rindan. Los humanos no les daría tal cortesía. La transformación no fue solo militar. Colonia Nueva Esperanza, los colonos supervivientes, habían convertido todo su asentamiento en una fortaleza y astillero. La colonia había sido pequeño, con solo 50.000 habitantes. Gente. Ahora era el centro de la producción militar de la humanidad. El edificio sirvió al esfuerzo bélico. Niños. Demasiado joven para trabajar en fábricas a las que asistió. Escuelas donde aprendieron ingeniería, tácticas y lenguas alienígenas. Todos. Contribuyó. Todos entendieron lo que estaba en juego. Sara recibía regularmente informes de Nueva Esperanza. Los astilleros estaban produciendo embarcaciones a un ritmo increíble. Estos no eran los elegantes naves de exploración que la humanidad tuvo, construidos antes de la guerra. Estos fueron armas, rápidas, letales y diseñadas para un propósito. Los diseñadores habían estudiado cada enfrentamiento que la humanidad haya librado jamás. Y aprendieron de ello. Se despojaron. Todo lo innecesario. Nada cómodo. Cuartos, sin elegantes salones de observación, solo motores, armas, escudos y tripulación. Cuartos apenas lo suficientemente grandes para sobrevivir. Marcus informó al Consejo de Guerra sobre su análisis de la guerra de Sarun. El antiguo imperio había luchado contra cientos de guerras a lo largo de miles de años, pero siempre lucharon de la misma manera. Ellos reunieron sus flotas, se acercaron en formación, se involucraron en acción directa, combate, valoraban el honor y la tradición. Por encima de todo, esto los hizo predecible, y la previsibilidad era una debilidad fatal contra un enemigo que se negó a seguir las reglas. Sara propuso el primer contraataque de la humanidad. No es un ataque directo al ejército de Sarun. Fuerzas. Eso sería un suicidio. En cambio, ella quería atacar su economía. El imperio Sarun era vasto y abarcaba cientos de sistemas estelares. Ese imperio requería recursos, operaciones mineras, comercio, rutas, líneas de suministro. Estas se extendieron, delgada en el espacio, a menudo protegida por fuerzas mínimas. Eran vulnerables. El Consejo aprobó su plan. Por unanimidad. La humanidad atacaría donde los Sarun menos lo esperaban. Ellos lo harían. Atacar las colonias mineras y los recursos. Instalaciones de extracción. Lo harían. Interrumpirían las rutas comerciales. Obligarían. Los Sarun dispersaron sus fuerzas, tratando de proteger todo y cada. La humanidad negó que el recurso Sarun fuera un recurso menos que podrían utilizar para construye más armas, más barcos, más herramientas de destrucción. James Sackeffer se ofreció como voluntario para dirigir la primera misión. Llevaría una pequeña flota de naves humanas de nueva construcción, equipado con el Sarun mejorado, tecnología y pensamiento táctico humano. Su objetivo era una operación minera en un sistema que Sarun llamó Core 7. La inteligencia sugirió que era leve, defendido, produciendo metales esenciales para la construcción de sus barcos. Destruirlo dañaría su guerra. Producción. Mientras James se preparaba para al partir, Sara le dio una última orden. Asegúrate de que Sarin sepa quién los atacaron. Asegúrate de que lo entiendan. Que la humanidad no estaba muerta. No. Derrotado, no tenía miedo. El almirante quería
Los Sarum para sentir lo que la humanidad tenía. Sentí miedo, incertidumbre, el conocimiento. Que la muerte podría llegar en cualquier momento. Cualquier dirección. La flota humana se lanzó. De la colonia Nueva Esperanza al amparo de oscuridad. 47 barcos se habían convertido en 90 barcos. En solo 3 meses. Pequeño comparado con él. Armada Sarum, pero en crecimiento. Cada nave llevaba armas que combinaban extraterrestres. Tecnología con innovación humana. La tripulación había sido entrenada en tácticas. Sarum nunca lo esperaría. Saltaron al hiperespacio, en dirección a su primer objetivo. En la Tierra, en los búnkeres y ciudades subterráneas, miles de millones de los humanos esperaban noticias. Sobrevivió al peor ataque de la historia humana. Habían enterrado a sus muertos y se secaron las lágrimas. Ahora trabajaban, construyendo las herramientas de la venganza. El Sarum. Habían pensado que la guerra había terminado. Pensé que la humanidad se rendiría o moriría. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. La guerra apenas había comenzado, y la humanidad había terminado de hacerse la víctima. Era hora de mostrarle a la galaxia lo que los humanos pueden hacer. Podría hacerlo cuando lo empujan al límite. Extinción. La flota del capitán James Akefer. Abandonado del hiperespacio en el borde de el sistema Core 7. Su despliegue táctico mostró exactamente lo que la inteligencia tenía prometido. Una estación minera orbitando un planeta muerto. 3 naves de carga cargando metales refinados. 2 naves patrulleras Sarum. Modelos obsoletos que habían estado en servicio durante siglos. El enemigo estaba completamente sin estar preparado para lo que estaba a punto de suceder. James dio la señal. Sus barcos. Aceleró hacia la estación minera, moviéndose en patrones que confundían al sensores Sarum. No se acercaron en formación. No anunciaron su presencia. Ellos simplemente atacaron. Misiles lanzados desde múltiples ángulos. Armas de energía dirigidas. El núcleo de energía de la estación y matrices de comunicación. En cuestión de minutos, la estación minera quedó paralizada, incapaz pedir ayuda o defenderse. Los barcos de patrulla Sarum se movilizaron para interceptarlos. Pero eran demasiado lentos. Los barcos humanos eran más pequeños y más rápidos. Se lanzaron alrededor. Las pesadas naves alienígenas, atacando puntos débiles que tenía el equipo de Marcus Webb. Identificado. Los escudos de Sarum parpadearon y fallaron. Bajo el asalto coordinado. 1. El barco patrulla explotó. El otro intentó retirarse, pero se topó con un campo minado que los barcos humanos se habían desplegado durante su aproximación. Fue destruido segundos más tarde. James ordenó a sus barcos abordar la estación minera. Soldados humanos inundaron los pasillos, moviéndose rápido y con un golpe fuerte. El Sarum. Los trabajadores en el interior esperaban que los atacantes seguir las reglas de la guerra. Esperaban advertencias y posibilidades de rendirse. En cambio, encontraron humanos que lucharon con despiadada eficiencia. Cada pasillo era una trampa, cada habitación una posible emboscada. El Sarum nunca había experimentado este tipo de guerra antes. Los buques de carga intentaron escapar, pero los barcos humanos desactivaron sus motores con disparos precisos. James no destruyó. Ellos, en cambio, los dejó a la deriva. Espacio, sus tripulaciones vivas, pero indefensas. Quería que los supervivientes corriesen la voz. Quería que la galaxia supiera que la humanidad estaba contraatacando. Antes, al salir, programó un mensaje en la baliza de emergencia de la estación. Un simple mensaje en el lenguaje galáctico común. La humanidad recuerda. La humanidad toma represalias. Durante los próximos 6 meses,
Ataques similares. Ocurrió en el territorio de Sarun. Minería. Las colonias quedaron en silencio. Los convoys comerciales desaparecieron. Los depósitos de suministros fueron asaltados y destruido. Cada ataque fue rápido y brutal. Los humanos atacaron sin advertencia de direcciones inesperadas utilizando tácticas que parecían no tener honor ni lógica. Envenenaron los suministros de agua. Hackearon sistemas automatizados y los convirtieron ellos contra sus creadores. Colocaron bombas que detonaron días después. Después de que se fueron, sembraron el miedo y paranoia. El pastor de guerra Krelvan se puso de pie en su centro de mando, mirando fijamente informes que no tenían sentido. Su imperio estaba siendo atacado por un enemigo que debería haber sido destruido hace meses. Se suponía que los humanos serían primitivos. Se suponía que eran débiles. Sin embargo, lucharon como demonios, golpeando en todas partes y en ninguna parte. Imposible de predecir o contrarrestar. Los oficiales reportaron pérdidas que parecían imposible. El 30% de los ingresos por recursos se ha ido. En solo medio año, Kelvan estudió las tácticas humanas con creciente inquietud. No lucharon con honor. Ellos, convoys de suministros emboscados, atacaron operaciones mineras civiles. Usaron armas biológicas que tenían como objetivo a Sarun. Fisiología específicamente. El equipo del Dr. Webb habían desarrollado virus que hicieron que los extraterrestres se enfermaron pero no los mataron. Inmediatamente, Sarun infectado se propagaría la enfermedad a otros antes de los síntomas aparecieron. Puestos de avanzada enteros se convertirían en inútiles ya que los trabajadores se enfermaron. Los humanos. También asteroides armados. Ellos. Conecte motores a rocas espaciales y envíelos. Ellos se estrellaron contra las instalaciones de Sarkon en velocidades increíbles. Sencillo, económico y devastadoramente eficaz. El Sarun. Los sistemas de defensa fueron diseñados para detener barcos y misiles. No son objetos naturales, moviéndose a velocidades orbitales. Minería, estaciones de servicio, depósitos de combustible, incluso militares. Las bases fueron destruidas por rocas que costaron. La humanidad casi no tiene nada que desplegar. La almirante Sarah Chen supervisó la campaña desde su nave de mando. El informe trajo buenas noticias. Los humanos estaban ganando batallas que no tenían. Ganar negocios. No a través de superioridad, tecnología o números, sino a través de creatividad y determinación. Sus tripulaciones estaban exhaustos, llevados hasta sus límites, pero nunca se quejaron. Tenían todo. Perdieron a alguien en el primer ataque. Ellos, todos tenían razones personales para luchar. Dr. Marcus Webb hizo el primer contacto con otra especie durante uno de estos incursiones. Los Cájaras eran una raza pacífica, que los Sarun habían conquistado siglos hace. Trabajaban en las minas y fábricas, produciendo armas y materiales para sus amos. Marcus se acercó a ellos con cuidado, ofreciéndoles ayuda. A cambio de información. Los cátaras se sorprendieron de que alguien se atreviera a oponerse a la hegemonía. Pero cuando vieron humanos luchando y ganando, esperanza brillaron en sus ojos. Los cátaras comenzaron proporcionando información sobre Sarun, movimientos e instalaciones. Sabotearon equipos cuando pudieron. Hazlo con seguridad. Difunden rumores de que puso a Sarun nervioso y paranoico. Marcus se dio cuenta de que la humanidad no era solo en odiar al imperio. Había docenas de especies objeto, todas oprimidos, todos esperando que alguien mostrarles que la resistencia era posible. Los humanos se estaban convirtiendo en ese símbolo de resistencia. Sarah decidió que era hora de hacer un anuncio formal. Ella grabó
Un mensaje y difundirlo a todos. Canales de comunicación galácticos. Todas las especies de la galaxia lo oirían. Cada imperio aprendería lo que pasó. Cuando atacaste a la humanidad, ella habló. Con calma y claridad. El Sarun golpeó. Primero. Mataron a miles de millones de inocentes. Gente. Pensaron que la humanidad. Rendirse o morir. Estaban equivocados. La humanidad estaba viva. La humanidad estaba luchando. Y la humanidad estaba empezando a... Comenzó. El mensaje se extendió por todo el galaxia como un incendio forestal. Otras especies. Observó con asombro como este joven. La raza supuestamente primitiva contraatacó. Contra uno de los más antiguos y poderosos imperios. Algunos se rieron, pensando. Los humanos eran tontos que pronto serían aplastado. Otros observaban con interés, preguntándose si la humanidad podría realmente tener éxito. Los Cájaras y otros oprimidos. Especies observadas con creciente esperanza. Sí, los humanos podrían dañar la hegemonía. Tal vez. Otros también podrían. El emperador Sarun. Finalmente respondió. Apareció en todos. Canales, con el rostro contorsionado por la rabia. Él declaró que la humanidad sería exterminados por completo. Todo ser humano, cada barco humano, cada rastro de humanidad. La civilización sería borrada de la faz de la tierra. Existencia. Envió órdenes a su guerra. Pastores. Encuentra la tierra, encuentra al ser humano. Colonias, destruirlas todas, no mostrar nada. Misericordia, no dejes nada con vida. Pero la ira del emperador solo fortaleció a la humanidad. Resolver. Sara escuchó sus amenazas. Y sonrió fríamente. El Sarun todavía lo hizo. No entendían. Todavía pensaban esto. Era una guerra convencional que se podía ganar. Por la fuerza. No se dieron cuenta de que los humanos no tenían nada que perder. La tierra ya estaba devastada. Miles de millones fueron ya muerto. Las amenazas de Sarun significaban nada porque ya lo habían hecho. Lo peor de ellos. Ahora era el turno de la humanidad. El capitán Okafor recibió informes de que otras 3 especies objeto habían comenzado sus propias rebeliones, inspiradas por la humanidad. Acciones, estaban atacando a Sarun. Instalaciones en sus propios territorios. El imperio estaba dispersando sus fuerzas, tratando de proteger todo y todos. Los pastores de guerra, que habían. Una vez me moví con confianza, ahora dudé, preguntándome dónde estaría el siguiente. El ataque vendría de... Klvan sintió algo que nunca había experimentado en su larga carrera militar. Miedo. No miedo. De la muerte en batalla, que fue honorable. Pero miedo a lo desconocido. Miedo a un enemigo que no se podía predecir o... Entendido. Los humanos lucharon sin honor. Lucharon sin piedad. Ellos lucharon como animales acorralados con nada que perder. Y de alguna manera, increíblemente, estaban ganando. A medida que el primer año de la guerra terminó, el saldo. El poder había cambiado. Los Sarkhan todavía tenía más barcos, más soldados, más recursos, pero habían perdido sus confianza. Habían perdido el sentido de invencibilidad. Lo más importante es que habían perdido el control de la narrativa. La galaxia era observando y lo que vieron fue un joven. Especie que se negó a morir. Una especie que luchó contra lo imposible. Probabilidades. Una especie que realmente podría ganar. La guerra estaba lejos de terminar. Pero la humanidad había demostrado una cosa crucial. Ellos podrían ser heridos, pero no podrían serlo. Roto. Los extraterrestres atacaron primero, pero la humanidad, la represalia sacudió la galaxia. Parte 4.3. Años después del primer ataque de Sarun. La Tierra había cambiado hasta el punto de ser irreconocible. Las ciudades devastadas estaban siendo
reconstruidos, pero no como eran antes. Ahora todo servía al esfuerzo bélico. Donde una vez hubo edificios de apartamentos, ahora había fábricas. Donde los parques había ofrecido paz y belleza. Ahora es un campo de entrenamiento para soldados. La población se había estabilizado en 3.000 millones. Y cada persona tuvo un papel en la máquina de guerra que tenía la humanidad. Convertirse en. La almirante Sarah Chen se encontraba en el puente de su buque insignia, el Ripe. El nombre había sido elegido cuidadosamente. El Sarkin. Ahora la llamaban la segadora y vestía ese título con sombrío orgullo. Su flota había crecido de 90 barcos a 300. Cada nave que combina humanos y extraterrestres. La tecnología de maneras que aterrorizaban al enemigo. Comandantes. Eran rápidos, letales y operado por tripulaciones que lucharon con un desesperación que los hizo casi imparable. Hoy sería diferente. Hoy, la humanidad se enfrentaría al Sardikun en abierto. Batalla por primera vez. No una incursión o una emboscada, pero una flota directa. Compromiso. La inteligencia informó de un importante convoy de suministros de Sarun avanza a través de la puerta del umbral, un agujero de gusano natural, que conectaba dos partes distantes de la galaxia. El convoy estaba defendido por más de 900 barcos. Sara tenía 300. Los números. Dijo que debería retirarse, pero la humanidad había dejado de preocuparse por los números que tenía sentido. El doctor Marcus Webb había informado. Ella en el plan. No pelearían el Sarun de forma tradicional. En cambio, utilizarían tácticas de enjambre con IA. Drones coordinados. El Sarun consideró inteligencia artificial herética. Ellos creía que era deshonroso dejarlo. Las máquinas toman decisiones sobre la vida y muerte. Esta creencia estaba a punto de costar. Ellos muy queridos. La humanidad no tenía tal preocupaciones. Construyeron miles de pequeñas drones rápidos controlados por sofisticados sistemas de IA. Cada dron era prescindible. Cada uno podría pensar y adaptarse a su manera propio. La batalla de la puerta del umbral comenzó cuando la flota de Sara abandonó el hiperespacio. Al borde del agujero de gusano. El Sarun. Los comandantes vieron la flota humana y se rió. 300 barcos contra 900. Los humanos eran tontos. Enviaron comunicaciones exigiendo la rendición. Sara los ignoró. En cambio, les dio la orden de lanzar los drones. Miles de pequeñas embarcaciones salieron de él. Naves humanas como avispas enojadas de un nido perturbado. El Sarun intentó disparar abajo los drones, pero había demasiados. Muchos. La pequeña embarcación se movió en patrones coordinados, protegiéndose entre sí. Otros, apuntando a los puntos débiles del formación enemiga. No estaban tratando de destruir todos los barcos enemigos. Estaban motores y armas de orientación, paralizando, no matando, haciendo que cada barco un obstáculo flotante que el otro Sarun. Los buques tuvieron que evitar o rescatar. El ordenado. La formación enemiga se derrumbó en el caos. Sara observó la exhibición táctica con fría satisfacción. El Saran todavía luchaba de forma predecible. Patrones. Se reunieron en defensa. Formaciones. Protegieron su mando. Barcos. Intentaron mantener el orden. Mientras tanto, los barcos humanos atacaron desde ángulos inesperados, luego se retiró antes. El enemigo podría responder eficazmente. Cuando los Arakun finalmente organizaron una contraataque, se encontraron cargando en el espacio vacío mientras los humanos. Los barcos volaban en círculos para atacarlos desde detrás. El capitán James Sakefer comandó un equipo de ataque que abordó uno de los Sarun abasteció barcos. Sus soldados se movieron por los pasillos con practicantes. Eficiencia.
Ahora conocían estos barcos. Habían capturado a decenas de ellos a lo largo de los últimos 3 años. Sabían dónde estaba él. Se localizaron los núcleos de energía. Sabían qué sistema sabotear para obtener el máximo provecho. Efecto. En 20 minutos, el suministro. El barco era suyo. La tripulación de Sarun se rindió, aturdido por la velocidad y violencia del asalto. La batalla duró 8 horas. Al final, el Sarun. La flota estaba en plena retirada. Habían perdido más de 400 barcos destruidos o capturados. La flota humana perdió 73 barcos, pero la mayoría de sus tripulaciones sobrevivieron, eyectando cápsulas de escape que naves amigas. Se recuperó rápidamente. Fue la humanidad. Primera gran victoria en combate abierto. Las noticias se extendieron por toda la galaxia en horas. Lo imposible había sucedido. Los humanos habían ganado una verdadera batalla, pero Sara sabía el costo. 73 barcos significaban más de 7.000 tripulantes muertos. Ella visitó bahías médicas, caminando entre los heridos. Estos hombres y mujeres se habían sacrificado. Todo por esta victoria. Algunos lo harían. Nunca más pelearon. Otros llevaban cicatrices. Llevarían de por vida. Ella prometió, cada uno que su sacrificio importó. Que la humanidad los recordara, que la guerra se ganaría gracias a la gente. Como ellos. La rebelión cátara creció. Más fuerte después de Threshold Gate. Marcus. Recibieron mensajes de sus líderes. Solicitando alianza formal. Ofrecieron, para proporcionar barcos, soldados y inteligencia. Otras 2 especies, la Dread y los Manari, también se acercaron. Habían estado observando a la humanidad luchar. Vieron que la victoria era posible. Quería unirse a la lucha contra la hegemonía que los había oprimido durante tanto tiempo. Largo. Sara se encontró con el extraterrestre. Representantes en un lugar seguro en Colonia Nueva Esperanza. El líder cátara, llamándose Sara, habló con pasión sobre la libertad. Durante 500 años, su gente habían servido a los Sarun como esclavos en todo menos el nombre. Se habían olvidado lo que significaba ser libre. Pero viendo la lucha de los humanos les recordó. Si la humanidad podría desafiar a la hegemonía, por lo que podría, ellos juntos podrían ganar. Ese día se formó una alianza. La humanidad, Katara, Dread y Manari unidos contra el Imperio Sarkhan. Llamaron ellos mismos la Coalición por la Libertad. No fue un nombre elegido para propaganda. Fue una simple declaración de hechos. Ellos luchaban por la libertad de existir. Sin miedo, la libertad de vivir. Sin tiranía. La galaxia observó esto. Coalición con la fascinación y el miedo. Sí, lo consiguieron, todo el poder. La estructura del espacio conocido cambiaría. Para siempre. El pastor de guerra Krell Van se sentó, solo en sus aposentos, estudiando informes del desastre de la Puerta del Umbral. Él había sido soldado durante más de un siglo. Él había luchado en docenas de guerras. Nunca han sido derrotados, pero los humanos sí. Lo golpeó. No por superioridad. Tecnología, no a través de mayores números. Lo derrotaron mediante tácticas que él pudo no predecir y una voluntad de sacrificio que rayaba en la locura. Ellos tiraría los barcos a la basura si eso significara. Logrando su objetivo. Trataron sus propias vidas como recursos para ser gastado, no atesorado. Krelljan hizo decisión que habría sido impensable hace un año. Abrió canal de comunicación secreto con él. Flota humana. Solicitó una reunión con Almirante Chen, no rendirse, no negociar la paz, sino entenderla. Necesario comprender cómo la humanidad pelearon. Necesitaba saber por qué.
Se negó a seguir las reglas que gobernaba toda guerra civilizada. Quizás, él creía que comprender al enemigo era el primer paso para derrotarlos. Sara recibió el mensaje y lo consideró. Con cuidado. Encuentro con un Sarkhan. El comandante era arriesgado. Podría ser una trampa. Pero ella también tenía curiosidad. Quería. Mira a los ojos del enemigo y verás. ¿Qué había allí? Miedo, respeto. Ella comprendió que estaba de acuerdo y aceptó reunirse. Elegir un lugar neutral lejos de cualquier instalación militar. Trajo a James Akefer y un pequeño equipo de seguridad. Sí, era una trampa. Haría pagar a Sarun caro por ello. La reunión tuvo lugar en una pequeña estación de asteroides que sirvió como terreno neutral para diversas especies. Creyan llegó con una escolta mínima. Él era alto, cubierto de escamas oscuras con ojos que brillaban con una luz interior. Él miró a Sara con algo que podría haber sido respeto. Se sentaron frente a frente, el uno del otro. Dos guerreros que habían luchó a través de las estrellas. Por mucho tiempo. Momento, ninguno habló. Entonces Kellivan hizo la pregunta que lo había atormentado. Durante años. ¿Por qué luchas así? ¿Por qué te niegas a honrar los códigos de guerra? La respuesta de Sara fue simple y brutal. Destruiste nuestro mundo sin advertencia. Mataste a miles de millones sin misericordia. No nos dejaste otra opción que adaptarse o morir. Elegimos adaptarnos. Nosotros aprendimos a luchar de la manera que nos enseñaste. Sin honor, sin piedad, sin límites. Tú creaste al enemigo que ahora tienes. Cara. Todo humano que lucha como un. El demonio lo hace porque tú lo hiciste así. Camino. Somos tu creación, pastor de guerra. Somos lo que pasa cuando empujas un especies al borde de la extinción y se niegan a caer. Krell dejó eso. La reunión cambió. Ahora lo entendía. Los humanos no estaban violando los códigos de guerra. Estaban luchando contra un tipo diferente. De guerra por completo. Una guerra por la supervivencia. Donde nada estaba prohibido si eso significaba viviendo otro día. Se lo contó a el emperador, advirtiendo que lo convencional. Las tácticas no funcionarían contra un tipo así. Enemigo. Pero el emperador se negó a escucha. Él ordenó la guerra total. Él ordenó a sus flotas encontrar la tierra y quemarlo hasta las cenizas. No se detendría hasta que todos los humanos murieran. Pero Sara había aprendido algo de esa reunión. También aprendió que incluso los Sarun podían sentir miedo. Incluso ellos podrían dudar. Eso, el conocimiento era un arma más poderosa que cualquier barco o bomba. Ella regresó a su flota y comenzó a planificar el siguiente fase de la guerra. La coalición fue cada vez más fuertes. Los Sarun estaban creciendo. Más débil. La victoria era posible. Hoy no. No mañana. Pero algún día, si se mantuvieron luchando, si seguían adaptándose, sí. Si nos negáramos a rendirnos, la humanidad ganaría. Y la galaxia nunca olvidaría lo que sucedió cuando alguien cometió el error de atacar la Tierra. 5 años después de la Sarun primer ataque, la galaxia fue irreconocible. La poderosa hegemonía que había gobernado durante 50.000 años fue desmoronándose. Ni de un solo devastador golpe, pero de 1000 pequeños cortes. La flota de coalición, ahora liderada conjuntamente por la almirante Sara Chen y el comandante Katara. Sara había capturado a 3 importantes Sarun mundos. Cada victoria inspiró más especies para unirse a la rebelión. El imperio que parecía eterno era desmoronándose. Sara se paró en el puente del segador, estudiando el holográfico. Visualización del espacio Sarun. Puntos rojos marcados. Territorio aún bajo control de la hegemonía.
El azul mostraba las posesiones de la coalición. El amarillo. Sistemas indicados en rebelión activa. El mapa era mayormente azul y amarillo. Ahora, solo los sistemas centrales alrededor de Sarun. El mundo del trono permaneció firmemente rojo. Eso, el mundo del trono era el máximo logro de la humanidad. Objetivo, el corazón del imperio, el casa del emperador, que había ordenado la destrucción de la Tierra. Dr. Marcus Webb entró al puente con noticias urgentes. La inteligencia humana había obtenido información detallada. Información sobre el mundo del trono. Defensas de una fuente improbable. El pastor de guerra Creyan se había puesto en contacto con ellos. De nuevo, el comandante Sarun, una vez, el mayor enemigo de la humanidad se había convertido. Desilusionado con su imperio. Él observó al emperador negarse a todo. Camino razonable hacia la paz. Había visto. Las muertes sin sentido continúan por culpa de orgullo imperial. Ahora se ofrecía a ayudar a acabar con ello. Kivan proporcionó información completa. Esquemas de la órbita del mundo del trono. Defensas, miles de plataformas de armas. Cientos de barcos en la flota nacional. Generadores de escudos lo suficientemente potentes como para resistir el bombardeo sostenido de toda la armada. Las defensas eran impresionante, diseñado para resistir cualquier fuerza de invasión. Pero tenían una debilidad. Fueron diseñados para guerra convencional. Esperaban enemigos a atacar en formación siguiendo los antiguos códigos del combate honorable. Sara convocó un consejo de guerra. Representantes de toda la coalición. Especies reunidas para planificar la final. Asalto. Sería arriesgado. Incluso con la inteligencia de Krelljan, el trono. El mundo estaba fuertemente defendido. Pero la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. El emperador había llamado a la mayoría de sus flotas para defender los mundos centrales, dejando territorios exteriores vulnerables. Si ellos, golpeados ahora, duros y rápidos, podrían poner fin a la guerra, ya sea con victoria o con gloriosa derrota final. Capitán James Okafer lideraría el asalto terrestre. Sus fuerzas especiales se habían entrenado durante años para el combate urbano en mundos alienígenas. Ellos había estudiado la arquitectura y las tácticas de Sarun. Y psicología. Sabían cómo luchar. En el Palacio Imperial. Sabían dónde. El emperador probablemente lo sería. La misión era simple en concepto. Lucha a través de la defensas del palacio. Capturar al emperador. Obligarlo a rendirse. Simple, pero increíblemente peligrosa. La coalición. Flota reunida en el espacio profundo, lejos de cualquier sensor Sarun. Más de 2000 naves. Reunidos. Vasijas humanas mezcladas con cruceros Katara, destructores Dret y embarcación de apoyo Minari. Era la más grande. La humanidad más veloz que jamás había reunido. Sara miró la armada y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Tantas especies, unidos por un enemigo común. Tantas vidas, a punto de arriesgarse en una apuesta final. Saltaron juntos al hiperespacio, emergiendo al borde del trono de Sarun. Sistema. La flota local los detectó inmediatamente y se movió para interceptarlo. 5.000 nave Sarune, el orgullo de la Imperio, formado en batalla tradicional. Formaciones. Se veían magníficas y aterrador. Sus cascos brillaban en luz del sol del mundo del trono. Esto fue el momento que lo decidiría todo. Sara dio la orden de atacar. La flota de la coalición no avanzó en formación. Se dividieron en docenas de grupos más pequeños, cada uno en movimiento, independientemente, creando caos y confusión. El dron controlado por IA. Enjambres lanzados primero. Miles de naves desechables que pululaban alrededor del
Sarum vuela como mosquitos. El hogar. Las armas de la flota disparaban constantemente, destruyendo cientos de drones. Pero, por todos los destruidos, 2 más. Pareció ocupar su lugar. Mientras que él, Sarum se centró en los drones y la coalición. Las naves atacaron las defensas orbitales. Vasos humanos especializados en cercanía. El combate se lanzó entre el arma. Plataformas, deshabilitándolas con precisión. Disparos. Barcos cátaros, más grandes y más fuertemente blindado, absorbió el fuego enemigo. Mientras apunta a los generadores de escudo. Los Dredd utilizaron su guerra electrónica. Capacidades para hackear sistemas enemigos. El Manari brindó apoyo médico y cápsulas de escape rescatadas de aeronaves dañadas. Barcos de la coalición. La batalla se prolongó durante 18 horas. El espacio alrededor del mundo del trono se convirtió en un cementerio de naves destrozadas y escombros flotantes. Las pérdidas de la coalición fueron pesado. Más de 600 barcos destruidos. Miles de tripulantes muertos o heridos. Pero los Sarum sufrieron más. Su flota local está diseñada para ser impresionante. Las demostraciones de poder no pudieron adaptarse a las tácticas caóticas e impredecibles de la coalición. Barco tras barco cayeron. Sus tripulaciones muriendo o rindiéndose. Los barcos de transporte de James Okafor descendió a través del caos, en dirección a el Palacio Imperial. El enorme. La estructura dominó el mundo del trono. Ciudad capital. Un monumento al poder de Sarkhan. Y orgullo. El fuego antiaéreo llenó el cielo, pero los pilotos humanos habían aprendido a volar. Por cosas peores. Esquivaron y zigzaguearon. Perdiendo barcos, pero avanzando. La primera ola se estrelló contra el palacio. Los muros y los soldados salieron en masa hacia él. Pasillos. Los guardias del palacio lucharon con coraje desesperado. Eran la élite. De la élite, entrenados desde su nacimiento para proteger al emperador, pero nunca lo habían hecho. Se enfrentaron a humanos en combate cuerpo a cuerpo. James y su equipo se movió por el palacio como fantasmas, usando todos los trucos que tenían aprendido durante 5 años de guerra. Lanzaron granadas en las esquinas. Hackearon sistemas de seguridad. Giraron las propias defensas del palacio contra él. Guardias. Nada estaba fuera de los límites. Nada. Era demasiado sucio o deshonroso. Sara observó desde la órbita la batalla espacial. Alcanzó su clímax. La flota local de Sarum estaba roto. Los barcos huían o rindiéndose. Las defensas orbitales estaban fuera de línea. La coalición había ganado. Pero el costo era terrible. Ella miró informes de bajas y sintió el peso de cada muerte. 600 barcos, 20.000 tripulantes. Miembros, 20.000 familias que llorar, 20.000 vidas gastadas para derribar un imperio. En la sala del trono del palacio, James Okafor finalmente se enfrentó a la emperador Sarum. El antiguo gobernante se sentó en su trono, rodeado por el último de sus guardias. Parecía viejo y cansado. Nada como la poderosa figura de transmisiones de propaganda. James ofreció condiciones de rendición, detener la guerra, liberación. Todas las especies objeto, someterlas a ensayo para crímenes de guerra. El emperador se negó. Él preferiría morir antes que rendirme a primitivos. Preferiría ver a su todo el imperio arde antes que admitir la derrota. El enfrentamiento final fue breve y brutal. Los guardias atacaron. El equipo de James se defendieron. Cuando el humo despejado, los guardias estaban muertos o herido. El emperador se sentó solo en su trono, frente al capitán humano. James levantó su arma y habló con calma. Él explicó que el emperador tenía una opción.
Ríndete ahora y enfrenta la justicia o muere. Aquí y convertirse en mártir. De cualquier manera, la guerra había terminado. La hegemonía estaba terminado. La galaxia había cambiado. El emperador miró a James con odio y algo que podría haber sido respeto. Había subestimado a la humanidad. Todos ellos tenían. Estos supuestos primitivos tenían. Destruyó un imperio que sobrevivió durante 50.000 años. Habían unido la galaxia contra su gobierno. Habían demostrado que la edad y el poder no significaban nada contra determinación y adaptabilidad. Poco a poco, el emperador levantó las manos en rendición. La noticia de la rendición se difundió a través de la galaxia en cuestión de minutos. El Imperio Sarun, la poderosa hegemonía que había gobernado incontables mundos, había caído. La coalición había ganado. Especies que habían estado esclavizados durante siglos. De repente libre. El poder de la galaxia. La estructura se derrumbó en un solo día. Sarah Chen recibió el informe sobre su puente y se permitió un momento de alivio. Un momento para cerrar los ojos y recordar a todos los que murieron para alcanzar. En este punto, 6.000 millones en la Tierra. Primer ataque. Cientos de miles más. En 5 años de guerra. Tanta muerte. Mucho sacrificio. Pero habían ganado. Contra probabilidades imposibles con inferioridad. Tecnología y números más pequeños. Humanidad. Y sus aliados habían derrocado a un antiguo imperio. Habían demostrado que la tiranía podría ser derrotada. Esa libertad era. Vale la pena luchar por ello. Que incluso él, la especie más joven de la galaxia, podría moldear su destino si se negaban a rendirse. Los Sarun atacaron primero. Ellos pensaron que aplastarían a la humanidad fácilmente. En cambio, despertaron algo. Eso cambiaría la galaxia para siempre. Aprendieron demasiado tarde que los humanos luchan. Lo más difícil es cuando no les queda nada por hacer. Perder. 10 años después del primer Sarun. Huelga. La almirante Sarah Chen caminó por las calles reconstruidas de Nueva Tierra. Ciudad. El nombre fue deliberado. Esto fue. No es la vieja Tierra intentando fingir que el ataque nunca ocurrió. Esto fue nuevo. La Tierra transformada por la guerra y la pérdida en algo diferente, algo más fuerte. Los edificios surgieron de las cenizas de los antiguos. Ciudades que mezclan lo humano y lo alienígena. Arquitectura. Especies de todo el mundo. La galaxia vivía aquí ahora, trabajando juntos. Para construir un futuro ninguno de ellos pudo. Lo había imaginado hace una década. La guerra. Los juicios habían concluido el mes pasado. El emperador Sarun y sus más altos comandantes se enfrentaron a la justicia por sus crímenes, no solo contra la humanidad, sino contra decenas de especies que habían oprimido milenios. Los procedimientos fueron transmitidas a través de la galaxia, asegurando. Todo el mundo podía ver que la tiranía había consecuencias. El emperador fue sentenciado a cadena perpetua. Algunos querían ejecución, pero Sarah pidió clemencia. Matarlo lo convertiría en un mártir. Dejarlo vivir como prisionero demostró que la coalición era mejor que la imperio que había derrotado. El Sarun. La especie en sí no fue castigada. La mayoría de ellos simplemente habían seguido órdenes, creyendo en sus líderes y sus imperio. Ahora estaban aprendiendo a vivir como iguales en lugar de amos. Fue un ajuste difícil. Algunos se resistieron. Algunos se aferraron a viejas creencias sobre su superioridad. Pero los jóvenes, esos, quienes crecieron después de la guerra, fueron diferente. Tenían amigos cátaras. Estudiaron la historia de la humanidad. Fueron construyendo una nueva identidad, una basada en cooperación en lugar de dominación. El Dr. Marcus Webb se había convertido en el jefe de
La Coalición Científica Interespecies. Su sueño de una investigación unificada que abarque la existencia de múltiples especies era ahora una realidad. Los humanos. Los científicos trabajaron junto a Katara. Ingenieros, programadores de Dredd y Minari. Médicos. Compartían conocimientos libremente. Avances médicos que abrían. Lo que antes llevaba décadas, ahora llevaba meses. La tecnología avanzó más rápido que nunca. La combinación de diferentes perspectivas e ideas creadas. Innovaciones que ninguno de ellos podría haber tenido. Logrado solo. Capitán James Akefer. Comandó la Fuerza de Paz Galáctica. Fuerza, una organización militar diseñada para prevenir guerras futuras. Fue compuesta de soldados de cada coalición. Especies, todas entrenadas tanto en combate como diplomacia. Su misión no era conquista, pero protección. Patrullaban rutas comerciales. Mediaban en disputas. Respondieron a desastres naturales y emergencias. James había pasado de enseñar a los humanos a pelear sucio. Enseñar a todas las especies a evitar peleas. En absoluto. Sara misma se había retirado de servicio militar activo. Ahora servía como el primer embajador de la humanidad ante el Consejo Galáctico. El Consejo era un nuevo institución formada para reemplazar a la antigua estructuras de poder que tenía la hegemonía. Mantenido. Cada especie tenía la misma voz. Las decisiones se tomaron por consenso cuando posible. Voto mayoritario cuando sea necesario. Fue desordenado y lento en comparación con el antiguo sistema de decretos imperiales. Pero era lo justo y lo justo. Sara lo había aprendido. Valió la pena la molestia. La primera decisión importante del Consejo fue sobre reparaciones. La antigua Hegemony. Los territorios contenían vastas riquezas. Acumulado durante miles de años. ¿Cómo? ¿Debería distribuirse? Algunos argumentaron que todo debería ir a la humanidad, que tenía. Sufrió más. Otros dijeron que debería. Se dividirá equitativamente. Sara propuso algo diferente. Usa la riqueza para reconstruir todos los mundos dañados por él. Guerra. Ayudar a las especies que habían sido esclavizadas. Desarrollar sus propias industrias y defensa. Fuerzas. Asegurarse de que nadie jamás volver a ser vulnerable a un depredador. Imperio. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Comenzaron los esfuerzos de reconstrucción. Inmediatamente. Antigua fábrica de Hegemony. Los mundos se convirtieron en centros educativos. Los astilleros militares se convirtieron en uso civil. Fabricación de armas. Las instalaciones comenzaron a producir herramientas y maquinaria para el desarrollo pacífico. La transformación fue lenta, pero cada mes trajo progreso. La galaxia era sanando, con cicatrices, pero viva. Guerra. Pastor Krelvan, el comandante Sarun, que había ayudado a poner fin a la guerra, vivía en un exilio silencioso en un mundo remoto. No estaba preso, pero nunca podría regresar a su casa. Su propia gente lo consideraba un traidor, pero recibí mensajes regulares de la coalición. Miembros agradeciéndole su valentía. Algunos incluso lo visitaron y le pidieron que enseñar estrategia militar en el nuevo Academia Militar Intereses. Estuvo de acuerdo. Encontrar un propósito al ayudar al prójimo. Generación entiende tanto la gloria como horror de la guerra. Sara lo visitó una vez 2 años después de la guerra terminó. Se sentaron juntos en un ladera con vistas a un océano alienígena. 2. Viejos guerreros reflexionando sobre lo que habían logrado. Hecho. Creyan le preguntó si se arrepentía de lo sucedido. La forma en que la humanidad luchó, toda la suciedad. Tácticas, todos los métodos deshonrosos. Sara consideró la pregunta cuidadosamente. Antes de responder, dijo que se arrepentía. La necesidad de ello. Pero ella no lo hizo.
Lamento haber hecho lo necesario para sobrevivir. El honor era un lujo que los muertos podían tener. No lo podía permitir. Krellyan asintió lentamente. Ahora lo entendí. Los humanos no habían sido salvajes o primitivos. Habían sido pragmático. Habían reconocido que la supervivencia era más importante que reputación. Habían hecho cosas terribles. Cosas, sí, pero las habían hecho en servicio de un bien mayor. La libertad de miles de millones, el fin de la tiranía, la nacimiento de un nuevo orden galáctico basado en igualdad en lugar de dominación. Quizás sugirió que esa era la forma más alta de honor. Hacer lo que se debe hacer, sin importar el costo. En la Tierra, una enorme. El monumento se completó. Se encontraba donde una vez estuvo allí Nueva York, visible desde la órbita. 6.000 millones de nombres fueron inscritos en muros de piedra negra que formaban una espiral, alcanzando el cielo. Cada persona, quien murió en el primer ataque fue recordado. Los visitantes recorrieron la espiral. Camino, tocando nombres, recordando el costo de la paz. En el centro estaba una inscripción sencilla en todos los idiomas de la galaxia. Recordamos. Lloramos. Nosotros. Soportar. Sara visitó el monumento conmemorativo el 10º aniversario del ataque. Ella, ahora era mayor, su cabello era gris, su cara, marcado por las marcas de una década dura. Ella caminó lentamente a lo largo de la espiral, leyendo nombres. Tantas vidas, tantas futuros robados. Pensó en él. Niños que nunca crecieron. Los padres, que nunca volvieron a ver a sus familias. Soñadores que nunca lograron sus sueños. Sueños. Todo porque un imperio decidió que la existencia humana era incómoda. Un niño cájara se acercó a ella, sosteniendo flores. El niño había nacido después de que la guerra terminó en una galaxia donde su especie era libre. Le preguntaron a Sara. Una pregunta vacilante pero sincera de carácter humano. Idioma. ¿Los humanos siempre fueron así? ¿Fuerte? Sara se arrodilló junto al niño. Niveli sonrió con tristeza. Ella explicó que los humanos se volvieron fuertes porque tuvo que ser porque alguien los atacó, y no les dejó otra opción que luchar atrás. Pero la verdadera fuerza, dijo, no estaba en la lucha. La verdadera fuerza estaba en elegir la misericordia cuando tenías la poder de destruir. El niño colocó flores en la base del monumento y miró hacia arriba a los interminables nombres. Ellos. Hice otra pregunta. ¿Habrá más guerras? Sara deseaba poder. Prometió paz para siempre, pero ella era demasiado honesta por mentiras cómodas. Ella dijo, siempre habría conflictos. Diferentes especies siempre tendrían desacuerdos. Pero la galaxia tenía. Aprendí una lección importante. La guerra debería ser el último recurso, no el primero. Respuesta. ¿Y si la guerra volviera a estallar? Sería combatido por especies unidas, defendiéndonos unos a otros, no a los imperios, aplastando a los débiles. Esa noche, Sara asistió a una celebración en la sala del consejo. No estaba celebrando la guerra, sino la paz que siguió. Representantes de 50 especies mezcladas, compartiendo comida y cuentos. Los cájaras actuaron. Canciones tradicionales de libertad. Eldred. Demostraron su última tecnología. Maravillas. El Manari ofreció atención médica. Tratamientos a cualquiera que los necesitara. Y los humanos, la especie que tenía, ha sido objetivo de extinción hace apenas un año. Hace una década, estábamos entre ellos como iguales. Y amigos. El comandante Velara encontró a Sara en él. La multitud y la abrazó cálidamente. El líder de Cater se había convertido en uno de los amigos más cercanos de Sara a lo largo de los años. Habían luchado juntos, habían sangrado juntos. Sobrevivimos juntos. Velara, gracias.
Sara nuevamente por lo que la humanidad había hecho. No solo para derrotar la hegemonía, sino para mostrarle a la galaxia que el cambio fue. Es posible que los viejos sistemas se desintegren abajo y reemplazado por algo mejor. Que el futuro no tenga por qué repetirse. El pasado. Sara aceptó el agradecimiento con gracia, pero insistió en que la humanidad no merecía ningún reconocimiento especial. Habían luchado por sobrevivir, nada más. Fue la especie la que se unió. Aquellos que decidieron rebelarse contra sus opresores, que realmente cambiaron la galaxia. La humanidad acaba de encender la chispa. Otros llevaron la llama. Juntos, construyó algo nuevo de las cenizas de el viejo. Mientras la celebración continuaba. En la noche, Sara salió a mira las estrellas. En algún lugar allá arriba, los barcos humanos patrullaban las rutas comerciales, junto a barcos de una docena de otros especies. En algún lugar allá arriba, los científicos de múltiples mundos trabajaron juntos para desbloquear los misterios del universo. En algún lugar allá arriba, los niños de diferentes especies jugaban juntas, aprendiendo que las diferencias no eran amenazas, pero oportunidades. El Saturn habían atacado primero, creyendo que podían eliminar a la humanidad con una fuerza abrumadora. Se dieron cuenta demasiado tarde de que las especies no se pueden romper, solo doblar. La represalia de la humanidad realmente había sacudido la galaxia, derribando un antiguo imperio, y remodelar el panorama político de espacio conocido. Pero la misericordia de la humanidad, su voluntad de construir en lugar de destruir. Después de la victoria, eso cambió la galaxia. Para siempre, que demostró a todas las especies que la fuerza sin compasión era tiranía. Pero la fuerza con compasión era verdadera civilización.